El sandinismo siempre ha violado los derechos humanos. La dictadura del Frente Sandinista de Liberación Nacional, FSLN, siempre ha violado los derechos humanos de los nicaragüenses. Así lo expresó Denis Darce, secretario adjunto ejecutivo de la Comisión Permanente de Derechos Humanos de Nicaragua, ahora desde el exilio de la ciudad de Miami. Cosmopolitan conversó con Darce esta mañana luego de que el país centroamericano continúa la represión ciudadana, a pesar del informe que ya emitió la Organización de Naciones Unidas que señala al régimen de Daniel Ortega de haber cometido crímenes de lesa humanidad. En Nicaragua, desde el 19 de julio, en cada uno de sus momentos históricos, ha protagonizado violaciones a los derechos humanos. Cada vez que el sandinismo ha ocupado la presidencia de la República, ha cometido los peores violaciones. Acotó. Son considerados como crímenes de lesa humanidad por cortes internacionales, torturas, desapariciones forzadas, encarcelamientos, desplazamientos forzados, entre otros. Desde el 2018, la represión que el régimen ha desatado contra quienes considera enemigos ha ido en aumento, sobre todo con periodistas, defensores de los derechos humanos, líderes sociales, líderes religiosos, campesinos, organizaciones de la sociedad civil, sectores independientes y políticos, dentro de los que ellos incluyen a sus compañeros del régimen de los años 80, a quienes ahora llaman traidores. Darce salió por puntos ciegos a Costa Rica y de ahí a Estados Unidos por la amenaza de detención en su contra, el asedio, la intimidación y la amenaza constante que fueron incesantes contra él y su familia. Salí ilegal a Nicaragua, como la mayoría de las personas que huyen de la dictadura, aunque mi llegada a los Estados Unidos no fue tan difícil como la que viven decenas de miles de nicaragüenses que entran a Estados Unidos en el 2022, confiesa. Al preguntarle sobre su criterio ante la comunidad internacional por las violaciones, responde que no hay una posición o un consenso definitivo por lo que está ocurriendo en Nicaragua. Las dictaduras y los regímenes autoritarios del mundo no se deciden a condenar las acciones de la dictadura sandinista, y los gobiernos que se identifican con la izquierda podrían estar considerando realizar las mismas acciones del régimen para mantenerse en el poder, estima. Incluso agrega que en las agrupaciones políticas de Europa, el régimen de Ortega cuenta con adeptos y amigos, expresando que hay países que en el discurso político se oponen y en la práctica continúan dejando fluir los recursos para que el ejército y la policía sigan reprimiendo al pueblo de Nicaragua. Pero esta falta de consenso no ha limitado a que los organismos internacionales de derechos humanos, OEA y ONU, tomen posiciones claras al establecer mecanismos de investigación, monitoreo y seguimiento de las violaciones de los derechos humanos en territorio nicaragüense. ¿Qué significa la sentencia de Naciones Unidas? ¿Cómo crees que siga reaccionando la tiranía? Darce respondió, en primer lugar, el informe presentado ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas no es una sentencia, es un informe que tiene como base los testimonios de las víctimas y que a partir de estos y el análisis de documentos de los hechos llegaron a la conclusión de que constituyen crímenes de lesa humanidad. No ha habido un juicio aún sobre los hechos en Nicaragua y por tanto no hay sentencia. Ni siquiera se ha realizado un juicio real sobre ninguno de los hechos ocurridos. Por los perpetradores son los que maneja el aparato de Estado a su gusto y antojo. Falta mucho para que los hechos puedan llegar a un proceso de judicialización. Mientras eso ocurre, los perpetradores, cobijados por la impunidad, continuarán eliminando cualquier posibilidad de encontrar la verdad y los elementos de convicción que puedan resultar determinantes en un juicio penal, sea este nacional o internacional. La dictadura al mando de Daniel Ortega, Rosario Murillo y toda su organización solo responden a las sanciones de la comunidad internacional que pueda imponer a ellos como personas, a los pilares que sostienen la dictadura, policía y ejército, así sobre sus recursos o fuentes de financiamiento. ¿Qué significa comparar elementos de juicio de Nuremberg con el caso de Nicaragua? Hasta el momento se ha hablado del juicio de Nuremberg más como un discurso político que como una afirmación jurídica. Comparar implica reconocer que el contexto sociopolítico es diferente, como lo es la magnitud de los hechos, los territorios en que se cometieron y el tipo de víctimas, por destacar algunas diferencias. También habría que destacar que las normas del derecho internacional han evolucionado y concretamente a partir de los juicios de Nuremberg, y que ese orden es actualmente más favorable a que se pueda llevar ante la justicia internacional a los criminales que ostentan el poder político y militar en Nicaragua.
Darse establece que de entre las opciones que se han explorado para demandar justicia está la creación de un tribunal internacional especial, ya que Nicaragua no ha suscrito el Estatuto de la Corte Penal Internacional creado desde 1998, siempre que la comunidad internacional esté dispuesta a juzgar a los criminales que gobiernan Nicaragua, que no son solo dos, así como el régimen fascista de Hitler no era solo una persona. Gracias por su generoso tiempo y atención.